Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, ah, Voy a desarrollar el tema, sistema de las microempresas, sistemas administrativos en las microempresas, correspondiente a la unidad número 4. ¿Sí? Bueno, como definición, ¿sí? Primero debemos hacer definir, digamos, a la microempresa. En realidad una empresa como cualquier otra, o sea, solamente que es micro, digamos, o sea, que es pequeña. Como cualquier otra empresa, toda empresa es una organización, ya saben ustedes o conocen la definición, dos o más personas que reúnen esfuerzos, ¿no? Que emplean recursos humanos como tecnológicos, ¿sí? Y que de forma coordinada logran conseguir los objetivos organizacionales. Definición de organización, de empresa en particular es una organización, pero que va a tener un fin de lucro, ¿sí? Y la microempresa es esa organización, esa empresa, pero de cuantía pequeña, digamos, ¿sí? Es una empresa de características pequeñas. Bueno, ¿quién define esa característica pequeña? Bueno, para ello se ha buscado, digamos, de parte de la cátedra, ¿no? Lo que tenemos como país, ¿sí? Que quién regula y quién trabaja, digamos, con este tipo de empresas, y así encontramos a la Secretaría, la CEPIME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que depende, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo y de Producción de la Nación, ¿sí? Y que básicamente esta institución lo que hace es trabajar con estas empresas tratando de apuntalarlas, o sea, de ayudarlas, de asistirlas financiera, técnicamente, ¿sí? Con el objetivo de que, bueno, de que a estas empresas, digamos, hay que ayudarlas porque son precisamente pequeñas, digamos, porque es necesario el apoyo, ¿sí? Inclusive el nacimiento, porque Secretaría CEPIME también inclusive trabaja con las empresas que están por nacer, y ahí tenemos el concepto también de incubadora. O sea que esta institución está bien direccionada a ayudar, a apuntalar a las empresas que están, o las que no nacieron, o las que están por nacer, están en sus inicios, digamos. ¿Por qué? Porque evidentemente en las primeras etapas de su vida, dentro del ciclo de vida de una empresa, es donde peor la pasan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay poco aprendizaje, poco conocimiento de los sistemas productivos como del mercado, de las competencias que tenga que enfrentar. Entonces, apuntalar a las pequeñas siempre va a ser algo bueno, digamos, ¿no? Para cualquier país. En cualquier país que ustedes vayan a analizar, van a tener seguramente un organismo que esté enfocado, ¿sí? En ayudar, en asistir a estas empresas de menor cuantía. Para ello, lo primero que hay que hacer, digamos, evidentemente, es clasificarlas de alguna manera. ¿Mm? ¿Para qué? Para decir que, bueno, a las más chicas yo las ayudo y a las más grandes, bueno, ya se han desarrollado, con lo cual no necesitan tanta asistencia pública. Digamos, esa es la idea en general. Y CEPIME también hace esta clasificación, ¿sí? Y tiene dos criterios muy importantes. Estos criterios los van a encontrar en la resolución 220 del año 2019, que la publicó en el boletín oficial del Ministerio de Producción de la Nación, de Trabajo y Producción de la Nación. Ahí lo van a poder encontrar, está en la página del Ministerio de Producción, toda, digamos, la legislación, y esto es lo que tenemos al día de hoy, digamos. ¿Qué tenemos a hoy? Dos criterios para clasificar las microempresas. El primero tiene que ver con el límite total de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que la categoría, las categorías, ¿no? De micro, pequeña y mediana, como están acá, micro, pequeña y mediana, en dos tramos, eh, van a encuadrarse en cada uno dependiendo de el nivel de ventas y de la actividad económica que esté desarrollando. Por ejemplo, si una empresa es micro, ¿no? O para que sea micro, no debe superar los 12.700.000 pesos si se dedica a la actividad de la construcción, y se dedica a la actividad de servicios, no debe superar los 6.740.000. ¿Por qué vamos a pensar, qué tienen que ver con la actividad? Y bueno, porque dependiendo de la actividad se necesita más o menos personas también, ¿sí? O sea, la empresa de servicios por ahí no se necesita tanta gente, y por ello es que, y además por la materia prima que necesite. Fíjense en que, por ejemplo, la construcción o el comercio, hay un pequeño margen de ganancia. ¿Por qué? Porque prácticamente todo es costo, entonces deberá vender más para poder ganar, digamos, ¿sí?
Y entonces por eso es que se le permite, digamos, que el nivel de beta sea un poquito más y aún así seguir siendo micro. Una empresa de servicio, piensen en cualquiera, inclusive la más chica, así unas pequeñas peluquerías, por ejemplo, que es una empresa de servicio, un taller mecánico, por ejemplo, no necesita tanto, digamos, ¿sí? No dos, tres personas, unas cuantas máquinas y empieza. ¿Sí? Y entonces ahí el límite es de 6.740.000. Y bueno, y así con las restantes actividades. Para que sean consideradas pequeñas, otra vez seguimos la misma lectura, ¿no? Pequeña dedicada a la construcción, algo más no deberá superar más de 75 millones. Y si esa empresa pequeña o para que sea categorizada pequeña y se dedique a las actividades de servicios, no superar los 40 millones. Bueno, eso es un criterio que tiene que ver con las ventas anuales, pero también muestra otro en esta resolución 220 del 2019 que tiene que ver con los límites del personal ocupado. Y en este sentido, fíjense, para que yo sea micro, si me dedico a la construcción y quiero pertenecer o pertenezco a la categoría micro, no deberé ocupar más de 12 personas. Si quiero hacer micro o soy una empresa micro, que es la que nosotros estamos hablando, no debe de tener más de 7 personas si me dedico al servicio o al comercio. No más de 15 si me dedico a la industria y la minería y no más de 5 si me dedico a la actividad agropecuaria. Esto, digamos, para comenzar y categorizar, ¿no?, a las empresas, a las micro. Micro, chicas, digamos, la más pequeña, este número límite de persona ocupada y este número límite de ventas anuales. Algo que sí muy importante que les traigo también es algunos datos como para seguir contextualizando, digamos, la importancia de las microempresas en el país, tienen que ver con datos publicados en este año. ¿Sí? Este año, otra vez, página del Ministerio de Producción de la Nación, eh, fíjense, 605.626 son las empresas privadas creadoras de empleo en toda la Argentina, pero lo más curioso es que el 83% de esas 605.000 son o pertenecen a la categoría micro, el 16,8% a pymes y solamente el 0,2% pertenecen a empresas grandes, para que vean la importancia que tiene, digamos, las microempresas en el total. ¿Sí? Eh, Siguiendo con esto, fíjense en acá, este cuadrito, eh, lo que me muestra, ¿sí?, es cómo es la participación por provincias. Acá lo que ustedes ven son todas las provincias del país, ¿sí? Y acá en el eje X, digamos, ¿sí?, los porcentajes. O sea, aquí, si ustedes se imaginan una torta grande, ¿sí?, la participación significa, es la parte, ¿ah?, que le corresponde a cada provincia del total de empresas. O sea, del total de estas 605.000 empresas, el 30% van a corresponder a Buenos Aires. Evidentemente, el peso de Buenos Aires respecto del total de empresas del país es muchísimo, ¿sí? Bueno, y esto ya lo sabemos. Luego el 20% acaba, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 9%, 9,6% a Córdoba y el 9,2% a Santa Fe. Fíjense, vámonos a Jujuy. El 0,8% del total de empresas del país responde a Jujuy o corresponde a Jujuy. Y ese es el peso o la participación que tiene Jujuy respecto del total del país. Para que veamos lo poquito y encuadremos otra vez dónde estamos, digamos, como provincia. ¿Sí? Eh, Otro último dato, y este ya tiene que ver en particular con la provincia de Jujuy. Fíjense que acá hice el filtro Jujuy, ¿sí? Y acá lo que me muestra es, bueno, ya tomando ese 0,8% que tenemos de participación a nivel nacional, ¿sí?, aquí lo que me muestra es cómo está dividido ese 0,8%. Y dice que para la provincia de Jujuy, la forma en que se distribuyen las actividades económicas, bueno, son la siguiente. El 34% responde a la actividad comercial, el 18% responde a una actividad agropecuaria, el 5,2% manufacturera, el 10% del transporte, y acá algo muy importante, sector hotelería y gastronomía, que es el sector turístico, un 8%. Y fíjense en que eso, cuando escuchan por ahí hablar, y de paso, digamos, les sirve como información,
tema de la matriz productiva, que se habla siempre de nuestra provincia, más o menos casi siempre fue la misma, si siempre comercio, siempre actividad agropecuaria. ¿Sí? Y agropecuario, ustedes ya saben, tabaco, azúcar, digamos, y básicamente estamos ahí, ese es a lo que nos dedicamos como jujeños. ¿Sí? Y cuando hablan de turismo como una actividad potencial, prometedora, fíjense que aquí no, bueno, no pude encontrar o no, hay datos muy desactualizados. Fíjense que esta nomás ya del 2017, se buscó por ahí más datos de la provincia de Jujuy, pero hay datos muy, muy desactualizados como para hacer el crecimiento, ¿sí? Pero les aseguro, porque también se hay, digamos, participado en otros estudios tipo sectorial, la hotelería, el turismo siempre ha ido creciendo en nuestra provincia. Se tenía muy poco, menos participación y hoy está llegando al 8%, lo cual es bastante bueno. Y digamos, toda la apuesta que tenemos al sector turístico se tiene que ver con esto, digamos, con que ha ido creciendo en los últimos años y cada vez tiene mayor peso respecto de todas las actividades económicas. Y por eso precisamente se apuesta, se trata de apostar o apuntalar esa actividad. Bien, ya contextualizadas las microempresas en el país y en la provincia, vamos a ver algunas características de organización. Fíjense que una microempresa en general y en nuestra provincia, bueno, ahí ya podríamos buscar más datos, eh, podríamos hacer inclusive una ángulo invertida, ¿sí? Y tratar de ver el total de empresas micro que son empresas familiares, que hay bastante, es bastante también, pero bueno, hay que buscar un poquito más, ¿sí? Se los dejo también inclusive de tarea. Fíjense que gran parte de las empresas en la provincia de Argentina han nacido como empresas familiares, como lo ven en este caso, ¿sí? O sea, donde el abuelo, que es por ahí el que generó, el que creó la empresa, el fundador, le transmite un determinado conocimiento a los familiares, ¿sí? Sus hijos, sus nietos y demás, la empresa de la familia, ¿sí? Con lo cual, una de las características, lo que van a tener, digamos, un organigrama en donde la gente, muchas personas que trabajan en la misma empresa son la misma familia, digamos. Papá, mamá, hijo, son los mismos integrantes de la empresa, ¿sí? Y donde otra de las características muy importantes de estas microempresas, que además de ser familiares, ¿ah? Van a estar siempre o prácticamente siempre lideradas por un super líder, un líder muy importante, muy carismático y muy respetado por toda la empresa, que generalmente es el fundador, ¿sí? El fundador de la familia, que prácticamente, y esto sí ya hace a nuestra asignatura, hace de todo. O sea, se dedica a cada una de las actividades. ¿Sí? Es gerente, es dueño, es propietario, es padre, es abuelo, es operario, controla o quiere controlar todo. Lo cual nos habla claramente de también algo que vimos en las primeras unidades, lo que es la cultura organizacional. ¿Sí? O sea, no solo una estructura formal, como esta, por ejemplo, que puede estar plasmada de esa forma, sino que también hay toda la historia, inclusive de la empresa y de la familia, va a hacer a formar esa cultura organizacional por la cual una empresa va a ir trabajando día a día y va a ir creciendo. Esa cultura organizacional, que es el otro lado que no vemos, el lado informal o que no está planificado por la organización, va a surgir de manera espontánea, va a surgir por el mero hecho de que las personas son seres sociales y van a ir intercambiando relaciones uno con otro, ¿sí? Y eso va a depender o va a estar muy formado y va a repercutir muchísimo esta historia familiar y el hecho de que esta persona, que es el líder fundador, va a repercutir enormemente en cómo se hacen las cosas y en cómo inclusive convive una empresa junto con la familia. Esto da para mucho, digamos, acá se lo va a plantear simplemente a modo de representativo, pero para los que quieran continuar con el estudio, hay, digamos, inclusive otra rama más, ¿no? Especial, digamos, que se llama Administración de las Pequeñas Empresas, donde hay modelos y todo, digamos, para seguir estudiando esto. Pero a modo de presentación y para nosotros, lo importante es saber que la estructura familiar, perdón, de las organizaciones de las microempresas van a tener una estructura muy simple y casi siempre liderada por una persona que hace de todo. Seguimos con ese concepto y vamos a ver que mientras que las empresas, las microempresas van creciendo, ¿sí? O sea, van pasando de, por ejemplo, un sastre como el que están viendo,
que trabaja solo, digamos, en su taller, a un sastre donde ya empezó a contratar empleados. Acá, por ejemplo, ya tiene 2, 3, 4, no sé, alrededor de 10, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando las empresas van creciendo? No solamente crecen las empresas acá, como están viendo en las actividades, ¿sí? Sino que también van a crecer los problemas para esas empresas. ¿Por qué? Porque recuerdan esa persona que sabía hacer de todo, ¿sí? Que tenía toda la actividad y todas las decisiones, y lo hacía esa única persona. Bueno, ahora esa única persona no puede controlar todo, o sea, no puede vigilar y controlar a todas las personas, porque a medida que va creciendo la organización, esta pequeña empresa, esta microempresa, a medida que va creciendo, no solamente crece, como lo vamos a ver acá, sino solamente crece en ganancia. ¿Por qué la empresa crece? Porque está vendiendo más. ¿Y por qué vende más? Porque más gente ha probado y ha dado el ok a sus productos, ¿sí? Y cuando eso sucede, la empresa quiere vender más y ya no le alcanza con el sastre, con hacer uno o dos trajes por semana, por ejemplo, el sastre anterior, sino que ya tiene que hacer 10 o 20, no sé, por semana. Ya solo no puede, pero sí tiene demanda porque la gente empezó a comprar y demanda más y más. Y no quiere perder esa oportunidad, entonces tienen que contratar gente, ¿sí? Entonces, además de crecer eh, en ganancias o en ventas, evidentemente las empresas van a crecer en sus procesos productivos, van a crecer en el conjunto de actividades y algo muy importante, muy importante también es que van a crecer en las decisiones que tengan que tomar. Hay muchas más decisiones a medida que va creciendo. ¿Sí? A quién vender, cómo vender, qué cosas realizar, qué tareas priorizar, todo va a ir cambiando a medida que la empresa va a ir creciendo y crece todo, aspectos productivos, actividades y toma de decisión. Por lo tanto, esa super líder, fundador, ya no es suficiente y evidentemente va a tener que empezar a delegar, ¿sí? Que delegar básicamente es dejar que alguien haga algo por mí, ¿sí? Y en ese sentido lo que estoy haciendo es delegar tareas, ¿sí? Cuando yo le dejo que alguien haga algo por mí. Por ejemplo, ese sastre al comienzo hacía todo, cortaba, cosía, surcía, entregaba, armaba, todo junto. ¿Sí? Pero a medida que pasó el tiempo, que pasa el tiempo y que la empresa va creciendo, y bueno, ya no puede hacer de todo. Entonces seguramente va a elegir un grupo de personas menos experimentadas para que empiece simplemente a coser, digamos, ¿sí? Y a pegar botones, y a medir. ¿Sí? Y otro que se dedique a cortar, y otro a pegar, y después inclusive si crece mucho más ya empiezo a dividir y ya hago, divido tareas buscando esto, recuerden esto, ya lo vimos en la definición de parámetros, ¿sí? De diseño. Esta delegación va a tender a la especialización porque cada persona o cada grupo de personas se va a dedicar a lo mismo con la idea de que cada vez con la cantidad de veces que repite esa tarea lo haga cada vez mejor, ¿sí? Es el concepto de especialización, digamos, que es dividir para que la tarea cada vez sea más eficiente. Entonces, esa primera decisión de delegar tareas, ¿sí? Va a ser necesario. Al principio, una empresa pequeña, del sastre mayor, digamos, el padre de familia, que creó la empresa, evidentemente quiere hacer de todo, pero ya no puede si la empresa crece. Entonces, contrata empleado y va a empezar a delegar la tarea, dejar que alguien haga por mí. Y no solamente eso, sino seguramente va a tener que empezar a delegar decisiones, dejar que alguien decida por mí. ¿Y por qué eso va a suceder? Pues evidentemente no se puede estar en todo el tiempo. Así como no me puedo dedicar a coser, a surcir, a, no sé, a cortar y a medir a todos los trajes que tenga que hacer por mes el primer sastre, sino que va a tener que empezar a formar grupos de trabajo y a dividir actividades, también no puede estar en todas las decisiones. Le pongo uno o dos botones. Digamos, en esa decisión, por ejemplo, el sastre no va a poder llegar, no tiene por qué, no podría estar en todo, ¿sí? Corto acá o corto allá, no se puede, ¿verdad? No podría estar en todas partes y por eso es que ciertas decisiones la va a ir delegando. Evidentemente, ¿qué es lo que se delega primero? Las decisiones más rutinarias, por lo menos a mirada, digamos, del dueño del negocio o de que está dirigiendo el negocio, de cuáles son las decisiones que menor repercusión global tengan. Esa seguramente va a ir delegando y de a poco va a ir delegando, ¿sí? Pero evidentemente no puede tomar todas las decisiones, ¿sí? Y entonces va a ir sucediendo este proceso de delegar tareas y de delegar decisiones. De tal manera que
una organización de tipo familiar, muy simple, de estructura simple, esto lo vieron también cuando vieron las estructuras tradicionales, ¿sí? En una estructura simple, ¿sí? Que es una de tipo microempresa, a una estructura más compleja, ¿sí? A estructuras de forma, puede ser funcional, divisional, que también lo vieron, ¿sí? Pero a medida que crece va a ir optando otras estructuras, inclusive estructuras modernas, si es que esta empresa de coser, digamos, pantalones y hacer unas cuantas remeras empieza, no sé, a dedicarse a la moda, por ejemplo. ¿Sí? Evidentemente, si vende en el país, empieza a vender internacionalmente y ya puede hacer formas divisionales, vender por regiones, departamentalizar por regiones, empieza a crecer, digamos, y puede inclusive a tomar estructuras más complejas, ¿sí? O modernas, como la vimos nosotros. Entonces esto de las organizaciones, cambian las organizaciones, evidentemente van a lograr que cambien la estructura. Así como acá, cuando crecen los negocios, crecen los problemas, eso evidentemente va a repercutir en las estructuras. Van a cambiar las estructuras a medida que esa microempresa, o sea, nanoempresa, que es la empresa de una sola persona, va a ir creciendo. Cambian las estructuras también. De esa forma nosotros podemos entender a la empresa chica, pequeña, de micro, ¿no? Con algunas características generales de estructuras como de procesos. ¿Cuáles son esas características? Fíjense, eh, esas características son personas pocas ocupadas o personas ocupadas en varias tareas, evidentemente, imagínense una organización de tipo de taller, donde los operarios en general hacen muchas cosas, digamos, ¿sí? No se dedica evidentemente a una, ¿por qué? Porque todavía no se llega a la automatización total de los procesos. Cuanto más se automatizan los procesos, evidentemente más se especializa uno, ¿sí? En las actividades de tipo taller, las tareas están, las personas están ocupadas en más de una tarea, ¿sí? Eso es característica. ¿Sí? Están pensadas y dirigidas muchas veces por su fundador, esto ya lo dijimos, ¿sí? Es un líder tan fuerte que incluso a veces se torna irreemplazable por esto de la cultura organizacional. El líder es tan poderoso, tan fuerte y repercute tanto en estos tipos de organizaciones, ¿ah? Que es muy difícil su reemplazo. Y ahí viene otro tema, por ejemplo, la sucesión de empresas familiares, que tiene mucho que ver con esto, pero que por ahora lo vamos a pasar, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿sí? De que hay un líder muy fuerte que evidentemente lo que está pasando acá es va a centralizar muchas las decisiones. Esa es otra característica de la estructural de este tipo de las microempresas, ¿sí? Que hay uno o pocos líderes que quieren ser el papá y uno o dos hijos y nadie más, ¿sí? Que son los que van a centralizar las decisiones, van a tomar siempre ellos la mayoría y las más importantes decisiones dentro de lo que es la organización. Evidentemente también va a haber una gran apertura a esa estructura tradicional, simple, lineal, evidentemente esto también va a ser así. Otra vez, la misma característica, evidentemente todo nos está llevando a lo mismo, ¿sí? A tener por ahí, ser conservadora, en la medida que sea microempresa, la verdad es que evidentemente si no se cambia esta forma o esta mentalidad del único líder, digamos, de la centralización, de estructuras duras, rígidas, lineales y tradicionales, evidentemente eso también está impidiendo el crecimiento y por eso también son microempresas, ¿eh? O sea que, como decíamos la vez pasada, si yo quiero cambiar el tamaño o el crecimiento, también van a ir cambiando paralelamente también las estructuras e inclusive la cultura organizacional. Bien, hay un gran apego a los sistemas y procesos tradicionales, evidentemente eso existe va a notar una resistencia al cambio, otra vez esto es parte de la cultura organizacional, ¿ah? Microempresas van a tener esas características. Hay una muy fuerte, y esto sí es muy importante inclusive para nosotros, ¿eh? Porque es parte de nuestra profesión, que la dirección en general, o sea, la toma de decisiones en general es intuitiva, basada en experiencia. Alguna vez ustedes seguramente habrán escuchado eso que llaman, sobre todo estos emprendedores, microemprendedores, que es el olfato del emprendedor, el olfato empresario. ¿Qué quiere decir? Que más o menos saben porque lo saben, digamos. ¿Y por qué lo saben? Por experiencia, porque ellos lo hicieron en algún momento. No, todo muy de lo contrario, por el contrario, de una administración basada en una profesionalización, digamos, una administración profesional. Este tipo de organizaciones tiene esa característica, que es una organización direccionada o dirigida
basada en experiencia y evidentemente una administración del negocio no profesionalizada, porque se creó, se fundó y creció evidentemente así. Eso es parte de sus características. Perdón, el que estaba acá, es el modelo de Magdalena. Magdalena, en el libro de bibliografía nuestra, sí, para, para este tema también, plantea este modelo, ¿sí? Un modelo como de muy simple, de estructura simple, para las microempresas, donde podemos ver una dirección y organización, o sea, un sector que es básicamente gerencial, dirección de organización, que lo menciona también, es muy posible que tenga este asesor, que básicamente es un asesor técnico, un asesor impositivo y legal, que básicamente solamente para esas dos cuestiones, digamos, este tipo de organización va a tomar esa asistencia, ¿sí? Ya sea impositiva para los contadores, porque necesariamente tienen que ver esa ese componente que no lo puede dominar, digamos, ese socio fundador, ni los otros demás, ni las demás personas si no tienen esa formación específica, y evidentemente para temas legales necesitará también un asesor legal, digamos. Entonces, esas serían básicamente las dos principales asesorías que tiene esta dirección. Y después el modelo, insisto, que plantea Magdalena, tiene que ver con una departamentalización funcional dividida en las funciones más elementales y principales: comercialización, producción y administración y finanzas. Básicamente así se formaría. De acá en más, explicamos cómo estaría funcionando, digamos, cada uno de estos sectores para terminar con el modelito final, perdón, para desarrollar ese modelo. Entonces, el primer sector, dirección y coordinación, ahí podemos encontrar, dice, los titulares de la empresa, o sea, van a estar, estamos hablando evidentemente del nivel estratégico, del nivel donde se deciden o se toman las decisiones más importantes. Ahí, ¿quiénes van a estar? Evidentemente los titulares de la empresa. Evidentemente se concentra la mayor atención en el aspecto estratégico. ¿Qué es el aspecto estratégico? El análisis de mercado, análisis de cliente, análisis de competencia. O sea, todo lo que hace al andamiaje principal, a la decisión principal, que es la estrategia, evidentemente se va a tomar en ese nivel y va a estar abocado a este sector, digamos, dirección y coordinación. Planea, y aunque sea de forma mental, establece objetivos para cada uno de los sectores funcionales. Evidentemente, el que dirige a todos los otros sectores. En este sector, o los que estén en este sector también, visto desde el lado de la persona, ¿sí? Va a tener que plantear objetivos para cada uno de los sectores funcionales, aunque sea de forma mental. ¿Por qué lo dice así? Y bueno, porque en muchas ocasiones vamos a notar microempresas que no tengan herramientas profesionalizadas para poder establecer estos objetivos. ¿Cuáles son ese tipo de herramientas? Por ejemplo, el manejo de presupuesto, y algo muy nuestro, ¿no? Nuestro, digamos, muy administrativo, que tiene que ver, por ejemplo, el manejo de tablero de control, concepto bastante interesante, que lo van a ver luego en el desarrollo de la asignatura, si es que, digamos, no de esta, en el desarrollo de sus carreras, si es que no lo vieron todavía, pero por ejemplo, ese sería una herramienta profesional muy bien, conceptualmente muy amplia y eficiente, que, que muy difícilmente las microempresas lo puedan tener. Entonces, al menos forma mental, seguramente tienen indicadores, ¿sí? Para cada uno de los departamentos o de los sectores mencionados anteriormente, ¿sí? O sea, los que estén ocupando este cargo de dirección y coordinación, si bien no tendrán un sistema informatizado ni cuestiones muy eh, elaboradas, ¿sí? Pero sí mentalmente sabe qué le va a pedir a cada uno, ¿sí? No sé, al sector de administración, y bueno, le pediré seguramente indicadores financieros, ¿sí? A comercialización, y bueno, que cada vez venda más. No sé, yo sé cuánto vendí el año pasado, que venda el próximo, más que el año pasado, y al menos mentalmente tengo esa idea, ¿sí? Que no pierda clientes, evidentemente, ya cuento los clientes del año pasado, lo de ahora, y mínimamente tengo que crecer. Entonces, mentalmente plantea ciertos objetivos. También recibe el informe de todas la gestión de todas las otras áreas, y analiza eh, toma, digamos, acciones correctivas. Esto también es una acción muy importante del sector dirección y coordinación, que va a analizar todos los informes de todos los otros niveles, de todas las otras áreas
de la organización, sectores de la organización, y con la información que reciba las analiza y toma acción correctiva. Vos se le dice, mira, andamos mal, estás vendiendo mal, menos poco, a comercialización le dirá eso, así que tenemos que cambiar y corrijamos el camino. Eso también es parte fundamental, digamos, ¿sí? La retroalimentación y una acción de corrección de parte de este sector. Coordina los demás sectores, esto, bueno, cae de Maduro, digamos, sí, está encargado, muy importante también, evidentemente en el sector, en microempresas no vamos a ver un sector particular, ¿sí? De personal, ¿sí? Salvo lo único que logran hacer, evidentemente, son las acciones de personal más elementales, ¿sí? Por ejemplo, liquidar sueldo, control de la asistencia, pagar sueldo, ¿sí? Entonces, evidentemente, el área más importante, ¿de qué se va a encargar? De contratar gente, digamos, que es de las cosas más importantes, y de establecer lo que se le va a pagar cada uno. Luego, administración seguramente tomará la falta, la asistencia y demás, ¿sí? Pero los sueldos ya están establecidos por quién, por este sector, dirección y coordinación. Y ellos mismos también van a ser quienes van a definir quiénes van a entrar o no a la organización. ¿Sí? O sea, esa decisión más importante, evidentemente, va a estar acá. Porque es muy seguro, muy posible de que no cuente con un área específica de recursos humanos. Sector comercialización, ¿sí? Es una función crucial de la empresa, muchas veces son los mismos dueños del negocio quienes realizan este tipo de tarea. Evidentemente la función comercial es una función importante, de las más importantes. Entonces, las microempresas, como les decía al inicio, ¿sí? Seguramente se delegan tareas y se delegan decisiones, pero cada vez se delega, se va delegando lo que por lo menos para los dueños del negocio, los que dirigen el negocio, sea lo menos importante. Vender es muy importante. Entonces, seguramente esta tarea no va a estar delegada o va a estar delegada en menor grado. Entonces, una función tan importante que son inclusive los mismos dueños los que están ahí, digamos, ¿sí? Ustedes en general, no sé si lo vieron, pero cuando uno va a una empresa chica, ¿no? Un restaurante, casi prácticamente por seguro, demos por seguro que el que está en la caja, ¿quién es? Y el dueño, o el hijo del dueño, ¿sí? Que está ahí, porque esa actividad no la va a delegar. Es más o menos lo que está diciendo esto, ¿sí? Bueno, podemos encontrar dos funciones diferenciadas, la venta y la administración de ventas. O sea, en comercialización, una directamente a vender, que sería la que está realizada por vendedores, que atención del cliente y demás, y la otra que tiene que ver con la administración de la venta. Y esta está dirigida a controlar, facturar, cobrar, ¿no? Llevar una base de datos de cliente, ver el seguimiento de los clientes, si es que no son clientes de contado, si es que a crédito, bueno, ver el pago, tener una base de datos, digamos, de esos clientes, hacer el seguimiento de la cobranza, gestionar la cobranza, todo eso va a tener que ver con el sector de comercialización. Entonces, dos aspectos, venta y administración de venta. El hecho mismo de vender y el hecho de controlar o llevar la gestión propia de la venta. Vender y gestionar, digamos, o controlar, registrar. Después tenemos el otro sector, el sector de producción, que en general, otra característica, vamos a ir viendo, como se ven, es muy difícil que el dueño, el fundador, se despegue de las áreas. Pero, porque ¿quién es el que, cómo nacen las microempresas? Justamente nace de la persona que conoce la actividad. Entonces, en general, es el mismo dueño que conoce la actividad técnica, digamos, de la organización. Entonces, tampoco deja esa, fíjense, no deja la parte comercial. Porque siempre, porque lo sabe, digamos, como tampoco va a dejar la parte técnica o producción. O sea, lo deja en parte, en determinado grado, pero evidentemente el que conoce la actividad son los fundadores, las personas, las que han hecho, digamos, el negocio, evidentemente también no van a dejar del todo siendo parte de esa actividad. En el caso del sector productivo, evidentemente es así. Si uno tiene, por ejemplo, un taller mecánico, el taller mecánico nació de quién? Del mecánico, que es quien sabe y domina la actividad. Entonces, por más que tenga 5, 10 o 15 empleados en una rectificadora de auto, evidentemente quien ha diagramado ese sector productivo sigue siendo el dueño, porque es el dueño el que conoce la actividad. Bueno, esa es otra, unas principales características. Se pueden visualizar tres funciones: la operatividad, la administración de producción y los costos, dice. Y acá la dividimos. Si operatividad, división del trabajo, estandarización, orden de trabajo y administración. O sea,
hace un momento teníamos venta y administración de venta. Acá tenemos lo mismo, operatividad, que es básicamente esto, o sea, el trabajo en sí, el hecho de ir y trabajar. Y después tenemos la administración de la producción, que básicamente ¿qué es? Es la planificación de la producción y el control de esa planificación, el diseño de los circuitos productivos. Eso tiene que ver con la administración de producción. O sea, ya es más la mirada amplia, amplia y de planificación y de control, que tiene que ver con esa actividad de administración de la producción, y la puramente ejecutiva, que es el hecho operativo, puramente operativo, o sea, de la realización de los trabajos. Eso lo van a ver en, creo que en cuarto año tienen, ¿no? Administración de la producción, que es básicamente algo como esto. Este es un ejemplo o un resumen de lo que vendría a ser administración de producción. ¿Sí? ¿Qué es relacionar, fíjense, el plan de negocio, el plan estratégico, que es lo que manda, digamos, la parte estratégica? Eso debe ser volcada, evidentemente, a un plan de venta, y ese plan de venta me va a mí a determinar un plan de operaciones. Ese plan de operaciones luego va a estar conformada por una mezcla de planificación maestra, y estas serían las formas o los tipos de planificación. ¿Sí? Esta es la planificación maestra. Bueno, acá lo que básicamente, ¿qué es lo que se hace? Digamos en palabras más simples. ¿Qué es lo que es o tiende a hacer esto de administración de producción? Con un nivel de venta o un nivel de demanda determinado, eso me va a mí a determinar también un nivel máximo de productos por realizar, por producir. ¿Sí? Y eso lo obtengo por la demanda que ya fui teniendo anterior, digamos. ¿Sí? Eso determina la demanda. Entonces yo, sabiendo, digamos, cuántos bienes tengo que producir, no sé, una panadería, kilos de pan, una carpintería, no sé, sillas y mesas, cientos, miles, no sé, y ese total de, de bienes que tengo que producir en el año y por mes y por semana, ¿no? En un calendario yo lo tengo que hacer posible, plasible, ¿sí? Y eso va a estar identificado cada vez más en detalle, digamos, con número de horas hombre, número de máquinas, cantidad de materia prima, o sea, todo ese detalle bien concreto. Eso tiene que ver con la planificación. ¿Sí? Y la planificación evidentemente va a tomar la demanda, y la demanda va a tener que ver con el plan de negocio, y todo esto va a tener que dar su máximo grado de detalle manifestado en lo que se llama la planificación maestra, o el plan maestro de producción. Insisto, te lo van a ver en cuarto año, donde se tiene administración de producción. Los que hagan administración, bueno, van a ver eso también, y evidentemente esa es la parte de administración. Y la otra parte del sector de producción, evidentemente, es la producción en sí, digamos, ¿sí? O la operación en sí. Esta parte operativa es la parte más administrativo, pensado, planificado. Finalmente, el sector de administración es un sector relegado de la microempresa. ¿Por qué dice, o comenzamos con esto, sector relegado? Porque es un sector de poca importancia para las microempresas. ¿Y por qué? Porque como habíamos mencionado, esta microempresa se concentra en las cuestiones más importantes. ¿Qué va a ser lo más importante? Vender, producir. Por eso inclusive tiene esas áreas. Eh, y administrar en sí, ¿por qué no? Porque ¿quién administra en general? Lo habíamos visto en los primeros puntos. Administra el dueño, generalmente el dueño fundador, ¿sí? O los hijos, digamos, o esas personas, que en general han hecho crecer su negocio sin conocer administración profesional. O sea, han hecho, imagínense que esa empresa ha ido creciendo y ha ido sosteniéndose, algo bastante loable para, sobre todo para un país como el nuestro, ha hecho todo ese camino sin tener herramientas profesionales. O sea, no ha contado ni con presupuesto, ¿sí? O a veces sí, o a veces no, pero no es profesional del todo. No ha contado, como le decía, herramientas tan elaboradas como los tableros de control. ¿Sí? No ha contado con todo esto, con sistema de administración de inventario, no tuvo eso, digo. Y aún así ha crecido y se ha mantenido. Evidentemente, si con eso que llamamos el olfato empresario, o el aprendizaje o la experiencia del empresario ha logrado nacer, crecer y sostenerse, evidentemente que ese emprendedor o esa microempresa siente en su cultura organizacional que no es necesario, porque lo vino haciendo sin eso. Entonces, por eso que la administración por ahí es un poco relegada para las microempresas,
Muchas veces se incorpora la función de finanzas. Evidentemente el sector de administración no va, para las microempresas no tiene un sector aparte de financiero, digamos. Muchas veces está dentro mismo del sector de administración, que básicamente la función financiera que ya la vieron anteriormente, se va a dedicar a cumplir dos objetivos, que es la rentabilidad y la liquidez, ¿sí? Que es hacer, digamos, que la empresa crezca en dinero, digamos, en valor, y que tenga para pagar sus obligaciones. Básicamente esos son los dos objetivos elementales de la función financiera. Registran las operaciones de la empresa, o sea, administración que se dedica a hacer cálculos, presupuestos, proyecciones. Evidentemente eso es parte de este sector, parte fundamental, e incluye funciones como registración contable, liquidación de haberes y control operativo, control de todo tipo, financiero, operativo, producción y comercial, y con el objetivo de dar información para todo, o sea, para toma de decisiones. Básicamente el sector de administración entonces nos da registros contables, o sea, se dedica a los registros de las actividades de la empresa, ¿sí? Busca un equilibrio financiero, porque estamos contando en este modelo que va a incorporar la actividad financiera o el sector financiero, ¿sí? Va a realizar evidentemente todos los informes de gestión, o sea, cálculo, control de presupuesto, planificación. Esa es la parte que le dedica a la administración, la parte que está en este sector. Y evidentemente también va a estar en la parte de liquidación de sueldo, como lo vimos acá, ¿sí? Evidentemente esa parte también, digamos, va a estar destinada, digamos, a esta actividad. ¿Todo eso para qué? Para la toma de decisiones, que es lo principal, digamos, ¿sí? Toda acción de la administración, ¿sí? Está destinado a todo lo que es información para toma de decisiones. ¿Por qué hago los registros contables? ¿Para qué miro las rentabilidades, de liquidez de las organizaciones? ¿Para qué hago informes de gestión? Todo me sirve para la toma de decisiones. El principal objetivo de este sector, entonces, es brindar información para la toma de decisiones. Finalmente, entonces, eh, podemos mencionar o hacer un rápido repaso de todas las funciones. Fíjense, recordando que el sector de administración es poco atendido y generalmente ejecutado por una persona no profesional, podemos sugerir un modelo integral de sistema administrativo que contenga los mínimos e indispensables registros, controles, archivos y contabilidad. O sea que, sabiendo que hay una administración no profesional, que ya lo venimos diciendo, para esta microempresa, eh, se puede sugerir que mínimamente los sistemas administrativos contengan algo de esto, digamos. Por lo menos que tengan ciertos registros, controles, archivos y contabilidad. Por ejemplo, un registro de movimiento de fondos, ingreso y egreso de fondos de tal manera de obtener un saldo, como el que está acá. ¿Eh? Acá, tú te ves el libro de registro de compras. Por ejemplo, acá lo que estamos registrando son un egreso. Y acá tengo al crédito de contado, o sea, mínimamente que la microempresa cuente, o sea, con este tipo de registro, ¿sí? Por una parte el registro de ingresos, por otra parte el registro de egresos, y que de alguna forma uno o la microempresa vaya teniendo siempre el saldo en todo momento. O sea, mínimamente este registro debiese existir en las microempresas. Por más manual que sea, rudimentario que sea, tiene que tenerlo, ¿sí? Mínimamente un registro de ventas, donde voy a detallar todas las ventas que están en el registro de ventas, todas las ventas de la empresa, otra vez discriminada por si hay contado, si hay crédito, si hay algún descuento, devoluciones, bonificaciones y demás. Evidentemente también, y el seguimiento de las cuentas corrientes, o sea, todas la venta de crédito también hacer el seguimiento de este tipo de clientes. Bien, entonces esto, ¿sí? Mínimamente los sistemas para las microempresas van a necesitar un registro mínimo de venta, de compra y uno de movimiento. Para determinar básicamente esto, un equilibrio o para poder entender si hay un equilibrio o un desequilibrio financiero, ¿sí? Si hay más ingresos que gastos o al revés, digamos, ¿sí? Entonces mínimamente debería tener, ¿sí?, un registro que englobe toda la venta, que englobe todas las compras y que también me muestre aparte un registro de fondos, que registre todo el movimiento que de entrada y de salida y que se pueda obtener así un saldo. Esto ya lo vimos. Y vamos a las conclusiones finales, ¿sí?
Como conclusión final, las microempresas realizan las mismas actividades que de la empresa de mayor tamaño. O sea, toda la microempresa, como dijimos al comienzo también, es una empresa, es una organización. Nada más que de menor cuantía, pero esa menor cuantía no hace que no realicen la actividad y tengan los mismos eh, problemas que resolver. Son exactamente lo mismo, pero de menor tamaño en cuanto al número, digamos, de actividades que realiza. Su menor envergadura se da por el número de empleados que posee, por el nivel de venta realizado, ya lo vimos, cómo lo define ese pyme, lo que implica en principio la producción de uno o pocos bienes ofrecidos a alguno o poco mercado. O sea, cuando yo hablo de un poca venta o un número disminuido, o no considerable, digamos, de venta y de empleados, es porque esta empresa todavía no vende mucho o no produce mucho. Y si no vende mucho, no produce mucho, ¿qué significa? Que no venda mucho es porque seguramente esta empresa se está dedicando a uno o a pocos bienes, o sea, hace una o dos actividades, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al primer taller, a ese que estamos hablando al comienzo, ¿sí? Ese taller, el taller de la sastrería, uno o pocos productos. Claro, una empresa micro va a ser micro mientras que esa empresa se dedique a hacer trajes, digamos, por ejemplo, traje y ropa para los chicos, no sé, para indumentaria, para escolar, digamos, supongamos que esos son sus dos productos, y nada más. Ahora, eso quiere decir que venda pocos bienes. Ahora, ¿cuándo empieza a ser grande? Cuando diversifica ese producto, ¿sí? Entonces ya no solamente vende eso, vende entonces, por ejemplo, ropa para grandes, para distintas edades, para distintos segmentos, de distintas modas, de distintas calidades, el abanico, la diversificación de los productos va creciendo, entonces esa empresa también va a ir creciendo. Mientras se concentra en uno o dos productos o pocos productos, evidentemente es micro o va a ser micro. Lo mismo que los mercados. Si sirve, por ejemplo, a Jujuy, este taller vende a Jujuy, San Salvador y Jujuy, evidentemente una empresa micro, chica todavía, ¿sí? Pero a medida que avancen los mercados, evidentemente también va a ser grande. Vende al país, vende internacional, ya empieza a ser grande, ¿sí? Entonces esa envergadura que la hace chica, que la hace micro, va a depender del número de empleados y eso directamente de los tipos de bienes que produzca, o sea, de la diversificación de los productos y de la diversificación de los mercados a los que va a servir. Bien, a medida que las empresas crecen, aumenta su producción, aumenta la tecnología aplicada en sus procesos, aumenta las necesidades de recursos humanos, que estos podrán ser calificados o no, y aumentan las necesidades de un mayor y mejor control administrativo. Esto es importante resaltar. Crecen las empresas, crecen las organizaciones y crecen los problemas, con lo cual aumenta la necesidad después también de un mayor control de la administración, o sea, de un control profesional de la administración. Las empresas micro, que a medida que vayan creciendo, aún siguiendo siendo micro, ¿sí? Por la calificación que vimos, cada vez van a necesitar más de estas herramientas. ¿Cuál es? La de estructura, formar los procesos, diseñar sistemas administrativos, porque cada vez se le va más de las manos, digamos, el control. Cada vez resulta menos eficiente eh, el solo hecho de manejar una organización o de dirigir una organización con el olfato empresario, con la experiencia, ya no basta, digamos. Y es por eso que cada vez son más importantes las herramientas profesionales. El gerenciamiento es llevado a cabo por una o pocas empresas, generalmente el índice fundador ya no es suficiente y se requiere más bien de una administración profesional, lo acabo de decir. Poco a poco comienza la organización pequeña, un proceso natural de delegación de tareas en busca de la especialización y de delegación de decisiones, descentralización, pasando de estructuras simples a estructuras más modernas. Evidentemente, esto también lo vimos al comienzo, cuando este natural proceso de crecimiento, si la empresa crece, crecen los problemas, también va a crecer la estructura. Y si crece la estructura, ¿qué significa que crezca la estructura? Que hay más cargos, más puestos, más división del trabajo, distintos tipos de departamentalización. Las decisiones también no pueden ser siempre centradas en una o dos personas, evidentemente también tiene que haber un proceso de descentralización, con lo cual esa primera estructura simple, tradicional, inclusive rígida de la microempresa va a ir tendiendo a estructuras modernas a medida que vaya creciendo.
Solo las organizaciones caracterizadas por la innovación y el aprendizaje logran pasar la etapa de nacimiento a su crecimiento y del crecimiento a su madurez. Final, digamos como conclusión final de esto, ¿qué quiere decir? Que la organización va a ser siempre micro y evidentemente va a quedar, digamos, en esa categoría en la medida que no pase por un proceso de innovación, de aprendizaje, yo lo diría al revés, de aprendizaje e innovación. Y no va a lograr dar, digamos, los grandes saltos en la medida que siga pensando como micro. ¿Cómo es seguir pensando como micro? Pensando y actuando como micro. Es otra vez la centralización, un único líder, ¿sí? El tratar de que uno solo controle todo, no profesionalizando, buscando estructuras rígidas, autoridades rígidas. ¿Ah? Entonces, a la medida que la estructura de la empresa, que es al final la estructura de las personas que la dirigen, siga siendo así, cerrada, rígida, dura, evidentemente no va a haber un proceso de aprendizaje y no va a haber un crecimiento por parte de esas empresas. A medida que eso suceda, evidentemente sí, y entonces pasaremos de estructuras simples a estructuras más modernas. Bueno, chicos, es todo por esta presentación. Que tengan una buena jornada.